Hola a todos y todas, bienvenidos a la Universidad de Palermo, a este ciclo de charlas, talleres y conferencias que ya lleva muchos años, que se llama OpenDC. Esta vez, en este formato online, que también es muy beneficioso porque participan eh, muchísimas personas de Latinoamérica en particular, así que bueno, les doy la bienvenida a esta charla introductoria al pensamiento de diseño. ¿Cuál es mi intención el día de hoy? En primer lugar, me gustaría como compartir con ustedes, hola Quito, por allá, un gusto, Eduardo, que estés por acá. Después saludo a todos y si quieren nos ponemos a charlar un rato. Los invito a participar activamente desde el chat. Es muy interesante recibir preguntas y establecer un diálogo. Como ustedes saben, pueden escribir sus preguntas en el chat desde ahora y Adrián va a ir recopilando las preguntas y en el cierre de la presentación nos quedaremos teniendo este tipo de conversación, conversación al fin, de sus preguntas y mis respuestas. Yo feliz de la vida de poder contestar sus preguntas. ¿De qué? Mi intención el día de hoy es poder seducir a todos aquellos y todas aquellas que quieran empezar a estudiar, trabajar, comenzar un emprendimiento que tiene que ver con la moda y el diseño de indumentaria. Es una charla introductoria, es una charla motivadora, es una charla que va a cumplir la misión de contar los aspectos de la moda y el diseño de indumentaria que tal vez no son tomados en cuenta a la hora de pensarlo como una posibilidad de estudio. ¿Qué pensamos cuando elegimos una carrera como estas? Habitualmente, relacionado con el diseño de la moda, nos gusta la moda, nos gusta usar ropa, nos gusta comprar ropa, nos gusta mirar desfiles. A veces vengo de familias que ya tienen empresas o emprendimientos afines. A veces comienzan a dibujar desde muy chicos eh, y dibujan cuerpos vestidos y hay como ¿no? Como un primer lugar de entrada a pensar que desde ahí el diseño de indumentaria hace su aparición. Hay también un lugar muy importante que tiene estudiar carreras de diseño y en particular indumentaria, de cantidades de estudiantes que eligen este tipo de carreras para poder expresarse. Eh, Me interesa mucho que el día de hoy ustedes, si tienen ganas, y es que están en el perfil de ser esto que estuvimos hablando recién, estudiantes, interesados, personas con ganas de empezar a entender esta problemática de la moda, puedan compartir conmigo cuál es el lugar de entrada. Tal vez, como para poder charlar un poquitito el día de hoy, tenemos que entender que la moda es un negocio, ¿sí? Eh, Todo lo que hace a la idea de diseño establece el marco de una profesión que soluciona problemáticas que hacen, en algunos casos a la comunicación, como lo hará el diseño gráfico, en algún caso a un tipo de objetos industrializados, como lo hará el diseño industrial, y en otro caso la indumentaria, como lo hace el diseño de indumentaria y la moda. Es decir, ofrecemos soluciones en el marco de un negocio, de una empresa. ¿Quiénes somos en esa empresa? Bueno, somos aquellos que tenemos tal vez el lugar de ser los creativos, el lugar de ser los que estamos pensando colecciones, telas, looks, imágenes, quienes estamos en contacto con el mundo y ese mundo que nos informa de todo lo que tengo que aprender desde el lugar de tomar para poder llevar adelante el desafío de crear una colección temporada tras temporada. En el negocio cumplimos un rol de ser aquellos quienes, nuestros jefes,
quiénes los directores, en el caso de una empresa, a veces los jefes de producto que vienen de áreas como el marketing o la publicidad, establecen en nosotros el rango de llevar adelante una colección desde la idea, desde la creación, desde las influencias, hasta todo aquel lugar en donde se pueda crear ese objeto llamado colección. Esta no será una clase dedicada al negocio. Esto es algo muy importante aclarar el día de hoy. En esta charla, todo lo que se refiere a marketing, publicidad y comunicación quedará fuera del testimonio de esta charla porque elijo contar tal vez ese lugar en donde el diseño expresa desde su raíz, casi diría más ontológica, desde la propia raíz de ser diseñador, quiero decir, las ideas generales, pesadas, globales, teóricas, que hacen al pensamiento de poder pensar algo llamado diseño. En este caso, y en particular, diseño de indumentaria y, ¿por qué no?, diseño de moda. Si quieren ustedes, nosotros podríamos, si alguno se anima, a preguntar la distinción, ¿no? Diseño de indumentaria, diseño de modas, hay un cruce de terminologías por ahí, ¿por qué no descifrarlo el día de hoy? Esta charla, taller, durará aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 de presentación de mi parte. Está compuesta por primero una presentación de carácter teórica, sin por esto ser una teorización, calmados, ¿sí? Pero sí algunos links que me interesa compartir con ustedes, y luego mostrarles algunos proyectos de alumnos que están alumnas que están en este momento estudiando en mi proyecto en la Universidad de Palermo. Antes de empezar, me presento, yo soy el profesor diseñador Gustavo Lento Navarro, me conocen como Gustavo Lento, no utilizo el segundo apellido salvo en lo administrativo. Hace 26 años soy profesor de la Universidad de Palermo, soy uno de los profesores fundadores de la carrera Diseño Indumentaria y Textil, Diseño de Modas en la Universidad de Palermo, como así también fui un profesor de los primeros fundadores de la FADU, de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera Diseño, Indumentaria y Textil de allí. Hace muchos años que me dedico a esto, hace muchos años que trabajo de diseñador, y mi idea es poder el día de hoy, en síntesis, poder expresar la síntesis que estoy atravesando en este momento de mi vida como profesor y diseñador para poder ser y estar a cargo de la instrucción de las nuevas generaciones de diseñadores. Por lo tanto, comenzamos con la presentación. Vamos ahí. Yo apago mi cámara y no me silencio, ¿de acuerdo? Simplemente para que no tener nosotros ninguna distracción. Bien. ¿Están viendo la presentación? Yo Sí, supongo que sí. sí se ve, Gustavo. Perfecto, gracias, Adri. Vamos adelante entonces con la primera pregunta que nos reúne el día de hoy, que es ¿para qué el diseño y la moda? ¿No? A ver, muchas veces a lo largo de las decisiones que tenemos que tomar en algún momento de la vida, de qué estudiar, hacia dónde va mi vocación, muchas veces aparece el diseño. Y como les decía hace un rato, el diseño aparece desde un lugar donde habitualmente lo conocemos, que en el caso de lo que nos compete, o el caso del diseñador gráfico es, hago marcas, hago packagings, hago revistas, hago afiches, hago libros. En el caso de diseño de indumentaria y textil, bueno, hago ropa, hago colecciones o hago telas. Pero en realidad, nuestra profesión, estimados concurrentes del día,
no queda solo ahí. Fíjense que podríamos pensar que el diseño tiene como uno de los primeros lugares importantes a entender en nuestra profesión, que somos unos excelentes relatores, ¿por qué no?, de procesos. Esos procesos que para el que es diseñador entiende la palabra proceso como ese vínculo que tenemos con la trayectoria de cualquier proyecto y los caminos que tomamos, pero quien no es diseñador, que está tal vez en esta charla del día de hoy, quiero que entienda que el proceso es ese camino que tenemos los diseñadores desde el momento que tenemos una inspiración y la llevamos adelante para hacerla en algún formato, o tenemos algún problema que solucionar. Entonces digo, todo eso está cargado de un proceso. El relato de esos procesos no es independiente a aquello que el diseñador tiene como acontecimiento social, cultural. Cada uno de nosotros hace lo que sabe, pero también hace desde el modo en que heredó los procesos. Cada uno de los pasos que tomamos no solo es, a veces y en muchos casos, instrucción de la universidad, del instituto o de la escuela donde estoy estudiando, sino que además ese proceso es un proceso cultural. Heredamos el modo de hacer las cosas. Y ese modo de hacer las cosas, que a veces es primero la idea, después los materiales, después los procedimientos, después las herramientas, después los objetos, después las pruebas, es decir, una secuencia de situaciones que hace a que podamos llevar adelante una idea. Eso es heredado. ¿Por qué? Porque sí podemos comprobar que hay otras culturas que tienen otros procesos. Por lo tanto, el diseño es un lugar, una disciplina que relata procesos culturales, sociales y, por supuesto, de diseño. El diseño facilita las relaciones. ¿Qué quiero decir? Como yo les dije al principio, el diseño tiene la cualidad de llevar soluciones. Estas soluciones, ¿qué caminos son los que cruzan? ¿A qué le llamamos una solución? Bueno, estimados amigos, es simplemente mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de la cantidad de cosas que podemos solucionar. A veces las solucionamos sin ser diseñador. Es decir, soluciono cómo prender la estufa, porque no tengo un elemento que sea lo suficientemente largo ni que dure suficiente llama, con lo cual una persona medianamente creativa puede prender sus estufas creando un palillo, encendiéndolo con un papelito, lo que fuere. ¿Qué quiero decir? Ese tipo de soluciones que creamos, que están a la orden del día de cualquier persona del universo, sin necesidad de que sea diseñador, en el estudio de diseño se le da formato, se le da proceso y se le da algo que es casi diría condición del diseño, una amigabilidad, se lo hace muy friendly a la hora de poder contar eso que estoy diciendo, sea para poder calzarme, sea para poder vestirme, sea para leer un packaging desde mi heladera, sea para agarrar un cubierto con mi mano. Es decir, el diseño facilita las relaciones entre sujetos y objetos que están en este momento participando de nuestro mundo. Podríamos decir, queridos amigos y amigas, que el 80-90% de los objetos que hoy los rodean a todos ustedes han pasado alguna vez por la cabeza de algún creativo. Y esos creativos han pensado la manera de hacer de esos objetos algo más aprehensible, que ustedes puedan además comprenderlo y desde esa comprensión
hacer lo propio. En el diseño de indumentaria, la idea de que facilitamos las relaciones entre objetos y sujetos es porque en realidad en el diseño de indumentaria recurren algunos valores que me interesa compartir con ustedes, como aquel que lo primero que hacen en los primeros minutos de vida que tenemos al nacer es vestirnos. Venimos acompañados de ropa desde la primera hora de nuestro nacimiento, cuando nos envuelven en algodones, y en esos algodones nos depositan sobre el cuerpo de nuestras madres. Y en ese momento ya estamos vestidos, ya tenemos un elemento que formará parte de algo llamado segunda piel. Ese tipo de relación objeto-sujeto que nos es constitutivo es facilitado por el diseño. El diseño crea encuentros y crea comunidades. Y cuando digo que crea encuentros es porque el diseño establece un lugar que el mercado sabe aprovechar muy bien, llamado, por ejemplo, moda y tendencias. Una comunidad que usa determinados objetos están dentro de algunos núcleos. Esos núcleos de personas que usan esos objetos establecen un rango de igualdad, similitud y de homogeneidad. Ese lugar es llamado un encuentro. Esos encuentros están mediados por experiencias y objetos. Esas experiencias y objetos son pensados, estudiados y creados en las carreras que hacen al estudio del diseño y en particular al diseño de indumentaria. La moda crea encuentros. Desde la moda nos agrupamos entre todos nosotros. Desde la moda entendemos que si me parezco a tal o cual, estoy en tal o cual grupo. Y en este grupo acontezco desde todas mis situaciones transpersonales. Entonces fíjense que podríamos decir que además, bueno, está la lengua, está la cultura, está la geografía, sin ninguna duda, queridos amigos, pero un componente está creado por al menos un objeto que fue pensado dentro del rango de estas carreras. El diseño propone circularidades. ¿Qué significa esto? Circularidad es ese punto de vista social y cultural que hace que un objeto se encuentre a lo largo del mundo y establezca este mismo sentido de comunidad. Fíjense cómo argentinos y uruguayos, y ya cada vez más el resto de Latinoamérica también, por ende empieza a ser cada vez más confuso, pero podríamos decir que a grandes rasgos, argentinos y uruguayos nos reconocemos en el mundo porque tomamos mate. El objeto donde tomamos, el recipiente donde tomamos el mate, que es el depositario de la yerba, más la bombilla, hace que también reconozcamos un lugar de pertenencia a determinadas latitudes geográficas que hacen además a determinadas instancias culturales y sociales. El mate, como lugar de reconocimiento identitario que tiene determinado parámetro cultural, es propuesto como una circularidad. Esa circularidad une a partir de objetos y experiencias a determinadas comunidades sin que por esto compartan geografías. Hace poco me enteré que en el Líbano se toma mate y que en un lugar de Colombia también se toma mate y que en el sur de Bolivia, esto me queda un poquito más claro por la cercanía con Argentina, también se toma mate. Y ni que hablar en Paraguay. Entonces digo, fíjense que cuando nos corremos de la territorialidad, de la geografía, tal vez hay algunos procesos que nos involucran y que nos asocian, y eso es una circularidad muchas veces propuesta y estudiada desde el diseño. El diseño enlaza, es un gran enlazador. Atención a este término, al enlace. El diseño enlaza lo micro con lo macro. Y aquí aparece fundamentalmente el estudio de las tendencias.
Aquí aparece como algo pequeño, es enlazado y tirado y empujado hacia adelante, hacia un macro. Podemos, en el estudio del diseño, poder hacer que en esa experiencia, en esa idea, en esa creación, que parte de un mundo mínimamente posible, hacerlo absolutamente posible. ¿Por qué? Porque enlazamos estos dos territorios. Enlaza lo local con lo global. Hacemos experiencias locales, desde el gusto por frutas, por comidas, por colores, por objetos, que tienen que ver con nuestras costumbres, nuestras zonas, nuestros parámetros culturales, y lo extendemos en el resto del globo. Ese enlace está traducido y enfocado por el diseño. El diseño enlaza lo individual con la comunidad. Esto es algo muy importante, porque, como yo les decía hace un instante, muchos diseñadores se acercan a estas carreras como un lugar donde expresarse a sí mismos. Es decir, el diseñador como catalizador, como traductor, como un gran observador de lo que le acontece, le traduce a la comunidad en la cual es constituyente eso que lo atravesó, llamado cultura, llamado vida, llamado experiencia. Esas traducciones, en el caso del diseño, son representaciones objetuales. Entonces, fíjense cómo en el diseño, aquello que somos, aprendemos a expresarlo. El diseño conecta lenguajes y códigos distintos. Este es un punto muy importante, porque primero tomamos al diseño como un estudio del lenguaje, es decir, es un modo de decir, es un modo de texto, pero en vez de tener a la lengua oral o al lenguaje escrito, nosotros los diseñadores tenemos colores, materiales, formas, texturas, tipografías, objetos. Hablamos con eso. Somos aquellos que dominamos el lenguaje no verbal. Ahora, como tal, el lenguaje no verbal, que no necesita palabras, que no necesita sonidos, establece un código muy amplio. Pero, estimados y estimadas colegas que están aquí presentes hoy, es de tal magnitud, imagínense que llegamos a comunidades que ni siquiera hablan nuestro mismo idioma. Es decir, el entrenamiento en el diseño es poder conectar distintos lenguajes, distintos códigos, para que estos puedan al menos ser traducidos por otros distintos a nosotros. El diseño traduce. Somos muy buenos traductores de esos lenguajes que les dije hace un rato, pero también de las experiencias que los otros viven. Vemos en las experiencias de lo cotidiano un grado de inspiración. Vemos en mi día a día, vemos desde nuestro propio devenir, vemos en las experiencias que nos constituyen un lugar para poder crear y compartirlo con los otros. El diseño es un lugar muy vital. El diseño no es un lugar de laboratorio. El diseño tiene al laboratorio para poder hacer y realizar nuestras ideas, pero el diseño se constituye en las experiencias, en la vida, en los viajes, en las comidas, en las salidas, en los museos, en el arte, en los recitales, en la música, en las lecturas. Es decir, el diseño tiene como lugar constitutivo las experiencias de vida que el mismo diseñador tiene. Y cuanto más experiencias de vida el diseñador o diseñadora se anime a transitar, mejor será eso que puede traducir y seguramente mucho mejor aquello que va a compartir. El diseño favorece el diálogo en la diversidad. Atención aquí.
El diseño no tiene el fin de ser, podríamos decir, el diseño. El diseñador lo puede tener, ¿de acuerdo? Yo digo, el diseño no cumple el fin elitista, sino que el diseño incluye, el diseño dialoga, el diseño tiene como afán la unión de lo diverso en nuestros proyectos, en nuestras ideas. Hay en la idea del que crea la posibilidad esa que nuestra cultura hoy tanto reclama, que es la diversidad, que es la inclusión, que es la horizontalidad. El diseño produce diversidad. ¿Por qué produce diversidad el diseño? Porque el diseño es el lugar del cambio. Se diseña porque cambiamos las cosas. Se diseña porque aceptamos en el cambio una nueva posibilidad. El diseño es cualidad de aquellas personas que son animosas ante el cambio, que son animosas ante la diferenciación y la novedad. Veamos algunas cuestiones que hacen también a la idea de pensar el diseño. ¿Es posible que moda y comunicación se encuentren? Bueno, claramente podríamos decir que moda y comunicación pertenecen al mismo ámbito de estudio, siendo tal vez disciplinarmente la moda con algunas contingencias, en tanto la comunicación con otras. Pero moda es comunicación y se estudia desde el lugar de la comunicación. ¿Por qué? Porque hace un ratito dijimos que diseño es un lenguaje. Y si es un lenguaje, tiene un modo texto. Y ese modo texto, que no es un modo escrito, sino que es un modo visual del lenguaje no verbal, establece todo un estudio de comunicación. Aprendo a comunicar en moda, en diseño. Es como la base, es lo nuclear. Es el lugar en donde expreso. Miren, yo soy profesor de los últimos años, soy profesor de cuarto año, casi diría, soy profesor de la última materia de diseño que cursan las estudiantes y estudiantes que estudian eh, la carrera de diseño de indumentaria. En cuarto año, mi, mi función de profesor es que todo eso que dicen los alumnos y alumnas puedan mostrarlo de manera visual. Es decir, comunicación pura. Entonces, ¿el encuentro es posible? Por supuesto que sí. Se estudia autores que hacen a la comunicación, se estudia publicidad, se estudia diseño gráfico, se estudia eh, fotografía, video, todas las herramientas que necesitamos para poder comunicar una idea. Amadas y amados concurrentes, espero que si hay diseñadores gráficos, diseñadores industriales, arquitectos, no se lo tomen a mal esto que voy a decir, pero creo que no hay carrera más completa a la hora de estudio del diseño como puede ser estudiar diseño de indumentaria. Diseño de indumentaria, además del menester que le compete, para poder llevar adelante eso que le gusta hacer, debe saber de fotografía, debe saber mucho de arte, debe saber bastante de video, debe saber de coreografía y teatro, debe saber de comunicación, debe saber de redes, debe saber de... Es decir, fíjense todo lo que les estoy diciendo, y que son todos áreas de estudio que se diferencian de los diseñadores de indumentaria. Diseño gráfico, diseño de imagen y sonido, diseño de fotografía, coreografía y teatro. Pero ¿por qué los diseñadores tenemos que saber todo eso o formarnos en todo eso? Porque son materiales que vamos a necesitar para llevar adelante nuestros proyectos. ¿Quiénes participan en la moda? ¿Quiénes son los actores y actuantes de la moda? Bueno, en particular, todos. Yo quisiera saber si hay alguno de ustedes o alguna de ustedes que puede ir no viendo la moda.
Tal vez podría pensar no siendo influenciado por la moda. Y yo les diría, y seguramente haríamos un análisis mucho más profundo, que es imposible escapar de la moda. Ahora, hay algo que me interesa compartir en particular el día de hoy. Si bien estamos todos, me interesa contarles y describirles muy rápidamente quiénes son los de hoy. Porque a quienes estudiamos hoy en las universidades de diseño, en las escuelas e instituciones. Hoy estudiamos a dos generaciones, que son los tecnoreticulares. Estas generaciones que están, tal vez, con alumnos, millennials y centennials, poseen un modo de transmisión, de traducción, de enlazar, de, casi diría, conectar de modos muy distintos a otras generaciones. Y como dijimos hace un rato, que nuestra función principal es hacerle a los otros la vida más amigable, ¿la vida de quiénes? De estas generaciones, de los millennials y la generación Z. Fíjense que estas dos generaciones que están dando vuelta por los cursos, que son las generaciones que empiezan a elegir carreras, que empiezan a sentir de este mundo un lugar posible, y que algunos de ellos y ellas deciden estudiar diseño, muchos de esos lo eligen desde un lugar muy distinto a que lo eligieron al menos mi generación y generaciones intermedias. Claramente, las redes, la tecnología, el acceso a la comunicación y el acceso a una información viral y epidémica hace que estas dos generaciones entiendan al diseño y sus procedimientos de modo distinto. Por eso es tan interesante estudiar diseño. Diseño nunca se estudia desde un lugar dejado atrás. Diseño siempre se estudia desde lo contemporáneo. Diseño siempre tiene a la orden del día aquello que será, aquello que puede ser posible, aquello que se llama la contingencia del diseño. Existe y es posible. Es posible, pero aún no existe. Ambas situaciones. Estas dos generaciones, millennials y generación Z, todavía están siendo estudiadas. Estamos hablando de personas que van, millennials, están cumpliendo en estos años 38, 39 años los más grandes, y la generación Z, 11 años, 12 años. Es decir, los millennials están transcurriendo su vida. Ya hemos encontrado modos de traducción, ya hemos encontrado modos para interpretar y saber cómo decodifican. Hay muchísimos diseñadores millennials. Generación Z está llegando a las universidades en sus primeros años, ya están algunos atravesando su segundo año de universidad de diseño, y ya es totalmente distinto el modo de comprensión del universo creativo de los millennials a los centennials. Es decir, pensamos a partir de estas generaciones que van seguramente creando nuevas posibilidades. En nuestras universidades están presentes para la creación de ofrecerles a millennials y a centennials posibilidades que hagan a la transcurrencia del diseño. Y seguramente viene otra generación atrás que ya la tenemos en estudio. Comunicación y redes. ¿Es un desafío posible? El diseño se comunica en redes, claramente. Fíjense hoy lo que está pasando aquí, estimados amigos. Estamos todos conectados por un Zoom, personas de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Brasil, todo el tiempo conectados, en la misma hora, teniendo hoy una clase, compartiendo conmigo estas ideas. Es decir, ¿nos comunicamos del mismo modo? No, eso seguro que no. ¿Nos comunicamos? Sí, eso sí. Ahora, estos modos, tal vez contemporáneos, tal vez renovados, que hacen al modo en que nos estamos comunicando hoy, claramente, está siendo estudiado en los proyectos de todos estos jóvenes diseñadores. Las redes
es un componente esencial. Las redes ya se metió en el diseño. El diseño está hoy permanentemente presente en las redes de comunicación. Y es seguramente en esas redes en donde más se está comunicando la idea de diseñar el día de hoy. ¿Es un desafío posible? Por supuesto que sí. Comunicación y redes interpretadas, reinterpretadas y decodificadas. Ahora, no pretendamos que la comunicación del diseño en redes sea la misma de cuando las redes no estaban. Ese es el desafío que institutos, escuelas y nuevos diseñadores están atravesando el día de hoy. Bueno, mail, leo poco mail, leo mucho más Instagram, Gustavo Lento. Tienen otro Instagram si se quieren comunicar conmigo, que es Lento Moudon. Voy a poner la cámara. Es decir, en esta primera parte, lo que vimos es un modo en donde el diseño se posiciona de nuestras bases, más allá del negocio. ¿De acuerdo? Después viene todo lo que es el negocio y nuestras disciplinas en particular. Pero los diseñadores tenemos eso como cualidad, ¿no? Esto que estuvimos hablando y de alguna manera cuantificando el día de hoy. No sé, Adri, si ya hay alguna pregunta como para, antes de mostrar algo, antes de seguir. No, Gustavo, no hay ninguna pregunta. Bueno, ¿tienen ganas de preguntar algo? Voy directamente a mostrar dibujitos. Yo estoy seguro que alguna pregunta quieren hacer. Miren que pueden ser de las preguntas. ¿Cómo se ubican los diseñadores de 47 años? Bueno, mirá, sos mi correligionario. ¿Cómo los ubicamos? Bueno, yo te diría cómo me ubico yo. Yo me ubico en que entiendo que el diseño no tiene una diferenciación en edad, salvo que vos lo creas. Espera que no me acuerdo el nombre, Rodolfo. Yo creo que el diseño nos pone a quienes estamos creándolo en un lugar de indiferenciación de edad. El diseño como que siempre es joven. ¿Qué quiero decir con esto, con la idea de juventud? Es juventud porque se renueva, porque cambia, porque estamos al constante de aquello que va a venir y seguramente damos de eso que está viniendo una traducción más amigable a nuestras generaciones, los de 47 y más aún, como también a los más jóvenes. Entonces yo creo que por ahí, tal vez, Rodo, nos podamos encontrar los que somos más grandes. Bueno, y también yo creo que te trajo, Rodo, esta idea de ser diseñador, todos estos ámbitos, ¿no? Una necesidad de comunicar, una necesidad de crear, una necesidad de generar soluciones, una necesidad de poder traducir. Entonces digo, estas necesidades que nos constituyen, porque son nuestras profesiones y nuestra vocación, nos ponen una curiosidad, ¿por qué no? Permitime, Rodolfo, decirlo desde acá, como si fuera la curiosidad de un niño. Entonces digo, yo cada vez que me junto con mis colegas, incluso con mis compañeros de facultad, no encuentro ninguna diferenciación sobre quién es joven y quién no lo es. Espero haber respondido, Rodo. A ver, ¿qué más? Esperen que se me perdió por acá. Vanguardistas, dice Rodo, bueno, ¿por qué no? Guada dice, hola Gus, un placer verte de nuevo, gracias Guada. ¿Podrías repetir el desafío último mencionado? Yo me refería, Guada, al desafío de si es posible establecer una comunicación en redes de nuestros proyectos. Y yo creo que sí es un desafío posible. Ahora, sí es importante pensarlo dentro de la decodificación de redes. No se puede comunicar en redes como se comunicaba antes. Entonces, ahí está el desafío. Digo, en las universidades, en los institutos y en las escuelas, y en los laboratorios y en los proyectos de diseño, estamos entendiendo cómo se decodifica en redes. Un caso les voy a contar. Mis alumnas están haciendo, digo alumnas en femenino porque en esta ocasión tengo todas mujeres,
em, están en estas semanas creando un carrusel para Instagram, compuesta de 10 imágenes en secuencia. Y yo les decía que la secuencia es esta, miren. ¿Ven el tiempo de mi dedo? Este es el tiempo con que corremos una imagen en el carrusel, en nuestros teléfonos digitales. Este es el tiempo de duración de milisegundos que le van a dar a la interpretación y decodificación de una imagen quien es observador. ¿Ustedes se creen que este tiempo es el mismo que teníamos de cuando leíamos un libro? ¿Es el mismo de que teníamos cuando íbamos a una galería de arte y nos parábamos adelante de la obra? No. Es decir, quienes están estudiando diseño hoy, les aparece una contingencia enorme, que es la posibilidad en el tiempo y en la velocidad para poder llevar adelante un proyecto y que sea entendido. Entonces, ¿es posible ese desafío? Sí. Como con profesores como quien te habla, Guada. Perdón la canchereada. ¿Se puede hablar que la moda hoy cambia más rápido a la par de las redes? Sí, Berta, sí, todo cambia con una velocidad espantosa, Berta. Hoy el tiempo es distinto, recién ponía justamente eso, ¿no? Pero todo es más rápido. Si en esta semana, no, la semana que viene, este viernes y el lunes que viene, voy a trabajar en los seminarios que voy a dar la temporalidad y en la observación. Te invito, ¿sí? Estate atenta a mis redes que ahí voy a publicar el flyer. No me acuerdo bien la hora ahora. Pero, ¿qué quiero decir? La velocidad con que cambian las modas es la misma velocidad que hoy tenés vos, Berta, para interpretar cualquier cosa. Es decir, esa velocidad que cuando se nos va la mano puede generar ciertas patologías de atención, de concentración y algunas situaciones que hacen a la ansiedad pensada incluso como una pandemia, ¿sí? Esa temporalidad mucho mayor es en donde la moda también está incluida ahí. Ese cambio es tan vertiginoso que necesitamos estar muy alertas, y ahí viene estos trastornos que te estaba diciendo yo. Bueno, en las universidades, institutos y academias, esto está dentro del estudio que estamos haciendo. Viste que recién decía, ¿no? El tiempo secuencial de la imagen, que es el tiempo en que pasamos los 15 segundos de Instagram. Avanzo entonces, a ver, Berta, por acá. Guada. Otra pregunta. ¿Cuál es la generación próxima a la Z? Guada. Bueno, aparecen toda una generación, Guada, pero te lo digo así rápidamente, ¿sabes? Después lo vamos a estudiar con más profundidad. Hay una generación que es la post-electrónica. Hay una generación que viene atrás de los Z, que nacieron en la cúspide de la tecnología, nacieron en la pandemia, ¿no? Por acá. Entonces, y están hoy entendiendo el universo desde una cosmovisión totalmente distinta. Ya es un mundo totalmente tecnologizado, ya es un mundo en donde el objeto reticular y tecnoreticular se posiciona del sujeto como un modo de pensarse a sí mismo, y esto cambia totalmente la cosmovisión de cualquier situación comprensible hasta el día de hoy. Esa generación está siendo estudiada, están hoy en el colegio primario, están atablezando primero, segundo, tercero, cuarto, séptimo grado, están llegando tal vez a primer año de la secundaria, segundo año, y ya se están viendo no solo el modo de entender el mundo, sino que están viendo el modo de trastornos de la comunicación para poder entenderlo. Y fíjate que para nosotros, los que estudiamos eso, es condición sine qua non entender, porque dentro de 10 años, estas personitas, muy chicos hoy, tendrán 20 y pico. Y en esos 20 y pico no solo llegarán a las aulas, y espero estar todavía en la profesión, sino que llegarán también al estudio de nuestros trabajos, y tendremos que decodificar, porque así como hoy un niño de 8 o 9 años hay una relación sujeto-objeto, que ya hay diseñadores pensando ese modo, hay también ese modo traduce un modo de ver y un modo de decir. Eso es lo que estamos trabajando hoy en los
laboratorios de investigación. Rodo dice, si de mezclar estilos vanguardistas con el retro, ¿por qué no? Berta, ¿todavía se puede planear una colección de moda por temporada? ¿O ya se tiene que hablar de diseñar por viralización? Excelente pregunta, Berta. Mirá, las temporadas, y mucho más a partir de la pandemia, han sido totalmente rotas totalmente. De hecho, fíjate cómo la moda se las ingenia creando, ¿no? Términos, colección crucero, drop de colección, ¿no? Adelantos, forecast, es decir, la moda se las ingenia para siempre estar adelantando cosas. Un poquito enlazado a tu pregunta de la velocidad, ¿no? Me gusta mucho tu idea, diseñar por viralización, muy interesante. Es por ahí por donde decís, Berta, sin ninguna duda, pero ¿sabes por qué? Porque además hoy la moda circula desde un circuito viral y epidémico como son las redes. Milady Juárez, un placer, Gustavo, un gusto, Milady, tengo 18 años, y desde pequeña he tenido claro mi pasión por el diseño de modas. Qué bueno, Milady. Y aún hoy me sorprende tal vez la ignorancia de los que piensan que el diseño es solo hacer ropa. Sí, yo también. Yo me sigo asombrando también, cuando es un mundo tan completo y diverso. Bueno, mira, mira qué te digo, Milady, a ver si te sirve esto. La gente que está por fuera de nuestro estudio disciplinar, bueno, no las acusemos tanto. Es ropa. Y tal vez entenderla como tal, bueno, no está tan mal. Pero para nosotros, que somos los que estudiamos eso, para que esa persona se lleve esa ropa, no solo atravesamos un montón de estudios y un montón de conocimientos sobre nosotros mismos, sobre el arte, la cultura y todo lo que hablamos recién, sino que además encontramos en el diseño un modo de síntesis de una expresión cultural. También entendamos que la persona que solo usa ropa, tal vez necesita de su tiempo para decodificar otras cuestiones profesionales, culturales, sociales. Es decir, podemos acusar al resto que no entienda que atrás del diseño de una colección hay una tradición cultural y social. Bueno, no tanto. Podemos acusar a los diseñadores que estudian esta carrera solamente con el fin de pensar hacer ropa. Bueno, ahí sí, podemos ser bien críticos. De nada, Berta. María Fernanda, ¿tiene indicaciones de libros para alumnos que están empezando la carrera de diseño de indumentaria? Bueno, sí, un montón. Mira, María Fernanda, varias cosas. Para un alumno que está empezando diseño de indumentaria, los mejores libros de los cuales puede tener ahí como su primera biblioteca profesional, desde mi punto de vista, tienen que estar asociados a arte. Tiene que tener libros de historia del arte. Tiene que tener catálogos de galerías de arte. ¿Sí? Tiene que empezar a ser esta estudiante o ese estudiante un frecuente visitador de muestras. En esas muestras venden catálogos. Tiene que empezar a hacer su biblioteca de catálogos de arte. Tiene que empezar a ser muy interesado o interesada en la sociología, en la filosofía. Bueno, tal vez entiendo que para un principiante al principio puede ser un poco denso. Yo creo que al principio, con arte, fotografía, y después libros de diseño, que terminan siendo medio un plomo para alguien que empieza a estudiar, ¿se entiende? Entonces digo, ¿por dónde el joven o la joven que empieza a estudiar diseño empieza a tener algo muy nutritivo que le cambia el universo y el mundo? Es entender el arte, ¿se entiende? Entonces son libros hermosos, son libros que tienen imágenes, unos textos increíbles. Cualquier libro de historia del arte, desde Gombrich hasta Alton, de los que sea, les va a servir, ¿se entiende? Más si no hay en casa. Ahora, si en casa hay libros de historia del arte que este alumno o esa alumna pueda tener como material, bueno, tal vez
algún libro de filosofía contemporánea, de algún filósofo coreano, libros que tenga tal vez alguna traducción fácil, ¿no? Como para inspirar, y por ahí. Después los profesores seguramente le van a dar libros de la disciplina. Le recomendamos la grabación, acá dice, acá está Benja. Como primera, Benja es mi amigo de Chile. Hola Benja. Como primera cosa, nuevamente un saludo desde el otro lado de la cordillera, querido Gus. Sobre lo mismo que pregunta Rodolfo, ¿por qué crees que, a diferencia de otras profesiones donde a mayor experiencia, mayor es la valorización, los diseñadores en algunos ámbitos se valoran menos, pensando que uno está obsoleto, y creen que la juventud donde están todas las buenas ideas y creatividad? Vos sabés, Benja, que yo creo que es cultural eso. Yo creo que nos toca mucho a los sudamericanos, que así medio pasa todo. Relacionar el diseño con lo joven a nivel edad, es un grave error. Porque podría decirte que el estadio de lo joven es un estadio primitivo, es un estadio de preguntas que vas construyendo, es un estadio de, te diría, de nuevas posibilidades impertinentes a la hora de los fundamentos de arte, diseño y cultura, en tanto los que portamos algunos años, que tenemos un poco más de vida, que hemos atravesado la experiencia del amor, del desamor, de la soledad, de la tristeza, de la alegría, de los viajes, de las amistades, de los conflictos sociales, políticos y culturales, todo eso nos ha nutrido, y ese elemento nutriente que tenemos es nuestro principal depósito para decir. Y pensar que ese decir es obsoleto es de una gran ignorancia. Ahora, somos más caros, somos más fuertes, somos más seguros, la experiencia no ha sido en vano, no somos fáciles de dominar por el mercado, por las empresas, por los directores, porque los años nos han servido para ser diseñadores y para entender que cuanto más nos pasan los años, mejor diseñamos, porque diseño tiene esa vitalidad de cambio. En tanto, las jovencitas que yo estoy instruyendo todavía están en un estadio primitivo porque les falta atravesar la vida que se merecen vivir y ser atravesadas por esa vida para luego poder comunicar. Entonces, ¿serán buenas diseñadoras? Sí, seguro. Más primitivas, sin ninguna duda. Un team ideal, diseñador, grande, de nuestra edad, más, menos, con un team de jóvenes, en donde la observación, la experiencia, la edad, la vocación es un eje, y el rupturismo, la furia, hasta incluso el error, puede ser un material totalmente nutriente para nuestra profesión. Rodolfo, te contestó Benja, hay un lindo team. Hola Benja, en realidad en mi época fui un diseñador no convencional, muy vanguardista, y tuve que ayornarme con el tiempo y me fui al retro. Divino, Rodo. Hoy mis clientas en Buenos Aires son chicas de 18 a 50 años, bien, bastante grande. Y buscan muy lo tradicional sin seguir la moda. Hermoso, está buenísimo, está buenísimo. Más que nada que buscan como lo singular, singularidad que debes tener vos, Rodo. Es decir, no eligen moda, eligen a Rodo. Y eso me parece que es algo también importante entender en la formación de diseño. ¿Qué se compran, diseños o diseñadores? ¿No? Bien, y acá Rodo sigue con su respuesta. Bien, bueno, estuvo lindo, ¿no? Vamos bien. A ver, una preguntita más. Estoy realizando mi tesis en relaciones públicas y el próximo año quiero focalizar mi carrera en comunicación de moda. Creo no me voy a equivocar. Bueno, no sé si entiendo bien, Marcela, la idea, pero
imagínate que una public relation para la moda es fundamental, es comunicación, es red de desenlace, ¿no? Traduce, fíjate, ¿no? Casi todo el día toda tu área de profesión. El contacto con el otro, la traducción desde el otro, es un ámbito disciplinar muy importante para nosotros los diseñadores. Y yo creo que no te vas a equivocar para nada. Es un mundo nuevo, eso sí. Yo creo que en indumentaria a veces se elige más por el diseñador que por el diseño, sí. Che, Benja, en el gráfico también un poco, ¿eh? Digo, no sé, acá en Buenos Aires es cuestión de estar un poquito en una elite cultural, social y ser bueno, para que ese diseñador se empiece a ver en los principales afiches de bandas, en muestras, en algún que otro disco nuevo que está saliendo, en algún que otro libro, ¿no? Con sello. Yo también creo que es posible que en el diseño gráfico esté, ¿no? Un poquito más esfumado la autoría del gráfico, ¿no? Como que se ve mucho más la autoría en un tipógrafo, tal vez, o en un estudio de diseño, ¿no? No sé, como puede ser el de mi amigo Hernán Berdichevsky, o el de Gustavo Stecher, ¿no? Ambos grosos diseñadores gráficos aquí argentinos, que tienen como la huella, ¿no? La huella de cuando ellos diseñan, como lo fue en algún momento el diseñador Shakespeare aquí en Argentina. Digo, tienen la huella del diseño, entonces uno, cuando sabe que Hernán Berdichevsky diseña una marca o diseña una campaña, está el sello de Hernán, la huella de él. Entonces, creo que también, pero claramente en el diseño de indumentaria es mucho más notorio, sin ninguna duda, Benja, sin ninguna duda. Nayara. Hola, siempre tuve dudas sobre la diferencia entre diseñador de moda y diseñador de indumentaria. Buenísimo, Nayara. Bien, mira, básicamente, el diseñador de moda es quien puede llevar adelante el diseño de colecciones traduciendo las tendencias, lo que se usa, lo que la sociedad necesita, y establecer un buen contacto con el mercado. Con el mercado. Es decir, el diseño de moda está cargado de todo lo que estudiamos hoy nosotros, lo estudiamos nosotros, lo que yo te presenté hoy, pero le tenemos que sumar el negocio, el marketing, la publicidad, las estrategias de venta, ¿no? Diseño de moda. El diseño de indumentaria es el área disciplinar que no tiene por qué ser moda. El diseño de indumentaria es eso que se estudia el modo de pensar al cuerpo vestido. Diseño de indumentaria es como el área disciplinar. A veces puede ser moda, a veces puede ser vestuario, teatral y cinematográfico, a veces puede ser investigador o profesora, como soy yo, a veces puede ser productora de moda, editora de medios, de medios, ¿no? Es como que el diseño de indumentaria tiene como el estudio del cuerpo vestido y áreas disciplinares. Vos como diseñadora de indumentaria podés trabajar en laboratorios, en equipos de investigación, podés hacer doctorados, másters en el mundo, podés relacionarte con el arte, podés relacionarte con el cine. Entonces digo, bueno, y con otros tipos de emprendimientos también, ¿no? Es decir, el diseño de indumentaria puede hacer también uniformes para, no sé, imaginemos ahora, ¿no? El diseño de indumentaria puede hacer proyectos para que la gente que trabaja en las unidades de terapias intensivas estén más protegidos. Entonces digo, eso no tiene nada que ver con la moda, pero sin embargo puede ser pensado por un diseñador de indumentaria. Bien. ¿Alguna más? Bien, llevamos una hora, ¿eh? ¿Vamos bien? Vamos a ver algunas cositas, a ver. ¿Están viendo? Sí, se ve muy bien, ¿eh?
Perfecto. Bueno, vamos a ver aquí un proyecto de una muy buena diseñadora de indumentaria. En este momento fue alumna mía, en este momento pertenece a mi equipo de investigación y académico. Delfina está estudiando todavía, y este fue el proyecto, parte del proyecto que hizo el cuatrimestre pasado, ¿sí? Fíjense cómo, yo no lo voy a contar el proyecto, se los voy a mostrar para aquellos que están viendo cómo trabaja el estudiante de diseño, ¿no? Bueno, todo empieza con paneles que describen ideas, empiezan a encontrar formas en el mundo, la naturaleza. En este caso Delphi encontró estos restos fósiles, los cuales empieza a inspirarla, ya, ¿no? Recoge del mundo, toma del mundo que le acontece estos segmentos que los toma ella, y empieza ya a tratar de entenderlos, a decodificarlos. Asocia ese mundo con otros mundos, como el arte, como la circunstancia, el devenir humano, la sociología, la humanidad en sí, pero recién estábamos viendo fósiles. ¿Pero qué quiere decir? Fósiles, arte, historia de la humanidad, acontecimientos sociales, todo eso para ir pensando un proyecto. Todos estos son láminas, boards, que estas alumnas van presentando a la hora de contar sus proyectos. Aparecen los primeros bocetos, y acá estos bocetos están ensayados, practicados en técnicas de representación, se aprende a dibujar, se aprende a pintar, muchos lo aprenden solos, ¿sí? Aprenden distintos tipos de colección. Esto que están viendo ustedes se llama raíz exponencial, es un tema de colección por variables y genera híbridos. Es decir, aunque a ustedes les parezca mentira, raíz exponencial es un sistema matemático. Y ese sistema matemático en donde hay elementos que se repiten y otros elementos que son totalmente variables y disímiles, forman una imagen. Es decir, una imagen está compuesta por algunas cosas que son constantes y otras cosas que son variables. Esa relación entre constantes y variables establece algo llamado raíz exponencial, que es prácticamente un cálculo matemático. Estos son los ensayos de la raíz exponencial que Delphi estuvo practicando el cuatrimestre pasado con nosotros en mi proyecto. Aparecen algunas cuestiones técnicas. Estos son los planos con que vemos la indumentaria, con detalles constructivos. Son planos geométricos. Sí, Nayara, ahora te leo, ahora te leo también, Caro. Algunos acercamientos de la raíz, la descripción en plano de estos diseños, con los materiales. Eso que ven chiquitito en un circulito se llama zoom, que son datos constructivos. Uno por uno, dibujado, corregido. Corregimos todos los elementos. Esto es lo que vieron antes, las pruebas de estilismo. ¿Qué significan las pruebas de estilismo? Son las pruebas en donde Delphi ya empezó a pensar su proyecto, es decir, Gustavo, dónde lo va a mostrar, sea Gustavo, esto que va a mostrar ¿escuchás? una performance, sea que lo va a Gustavo, mostrar. Sí, no, está congelada la imagen, no está corriendo. ¿dónde quedó, Adri? Quedó en minimalista, en la primera, Cierro y vuelvo a entrar. por favor. ¿Se ve ahora estilismo? Ahora sí.
Bien. El estilismo, decía, entonces es esa práctica donde los diseñadores, diseñadoras, empiezan a pensar el cuerpo vestido. Y el cuerpo vestido no solamente es que lleva un indumento, una prenda, ropa, sino que vestir un cuerpo es pensarlo vestido, maquillado, peinado, calzado, con accesorios. Todos esos elementos que son el universo que rodea ese indumento, prenda, ropa, también lo piensan y lo diseñan los diseñadores de indumentaria. Acá están las primeras pruebas del boceto, parte del estilismo que Delphi estaba pensando, y las pruebas materializadas, los prototipos. Todas estas carpetas, si ustedes quieren verlas, las pueden ver en mi Facebook. Están todas, ¿sí? En los álbumes, ahí encuentran todo. Algunas están en el Instagram Lento Mode Om. Lento Mode Om. Acá está la dirección de arte que Delphi tenía que proponer, porque como les dije, no es solamente ropa, accesorios, peinado, sino que tiene que ver cómo lo va a mostrar. A veces lo mostramos en pasarelas, hacemos fotos, hacemos videos, y a eso le llamamos dirección creativa. La dirección creativa de Delphi la pueden ver en Lento Moudon, en Instagram, está colgada, están los videos, ¿sí? Y en el IGTV, tanto del Gustavo Lento, Instagram, como el IGTV de Lento Moudon, se meten, hay un video llamado Coronamos la Pregunta, donde está el proyecto de Delphi y de las otras compañeras. Narrativa, postproducción, modos de decir. Bien. A ver si hay alguna preguntita más. Ahí está, gracias, Adri. Lento Modeón, sí, el otro es Gustavo Lento. En Lento Modeón van a encontrar seguramente muchos más. Quería mostrar el de Thaís, a ver si lo logro. Un segundo, esperen que voy a hacer algo. Voy a cerrar alguna página. Un segundo, Adri. Creo que ahí lo voy a lograr. ¿Se ve, Adri? Sí, sí, se ve. Bien, vamos a ver entonces otro proyecto. Thaís es una alumna de este cuatrimestre. Está cursando conmigo y está trabajando mucho, mucho, mucho. Voy a mostrar los primeros estadios de Thaís. Búsqueda de paletas de colores, se aprende muchísimo de colores, a nivel paletas, a nivel grado de cromaticidad. Estos tipos de láminas se llaman mood boards. Aprenden a hacer estos moods. Este fue un ejercicio donde cada alumna tuvo que construir mangas a partir de molderías bastante extravagantes. En mi proyecto le damos mucho interés a la parte más que al todo. Nos quedamos muchas horas estudiando una copa de manga, estudiando el cuerpo de una manga, estudiando el puño de una manga, el recorrido, las texturas. Este es el universo creativo de Thaís. Minimalista, sensible, limpia, audaz, seductora, elegante, extrovertida. Así se define.
Y así se muestra. Hacemos un recorrido profundo, filosófico, ¿por qué no espiritual, de quién somos creando? La relación que tiene con el arte, con las paletas. Aquí tienen otro diseño de las mangas que crea Thaís. También el proyecto de Thaís lo pueden ver en Lento Moudon. Todo está hecho por las alumnas. Se va viendo, ¿no? No me preocupa que esté congelado y yo estoy hablando solo. No, se ve perfecto, Gustavo. Bien. Bien. A ver. Voy a poner entonces la última parte que Thaís está estudiando ahora, que tengo que encontrarlo en el último. Bueno, tal vez aquí les interesa, y ya podría cerrar con esto, ver cómo quedó. Estas mangas que son mangas enredadas. Estas que también están ramificadas. Y después hacemos todo un trabajo de silueta, que otro día, si quieren, se los cuento bien, para estar hoy atravesando este estadio. Un segundito que ya llego. Que es el estadio del concept. ¿Qué es el concept? Es un tipo de experimentación que las alumnas hacen a partir de elementos que generan volúmenes en el cuerpo. Estos volúmenes son estudiados, son corregidos, son pensados. Para llevar adelante, seguramente después, alguna inspiración en alguna colección. Bien, estimados y estimadas, todos estos proyectos y parte de nosotros los estamos todo el tiempo mostrando en Lento Moudon. También en Facebook, ahí los encuentran. Estén atentos que hacemos una presentación dentro de poco en diciembre de lo que es todo este grupo de alumnas. Van a encontrar mucho material en redes de lo que se refiere a mi proyecto. Es un proyecto, uno de los tal vez más, con más trayectoria en el marco de la educación del diseño en Buenos Aires, así que seguramente van a encontrar muchas cosas en redes, si no me piden y las compartimos. No sé, Adri, si hay alguna preguntita más. Si no, yo estoy en condiciones ya, si tienen ganas de seguir con un poquito más de preguntas. Si no, cerramos. No, no hay preguntas. Si quieren hacerlas ahora. Bien, lamento los problemas técnicos que tuvimos. Por eso levantaban la mano como locos. Yo me había puesto contento. Dije, ay, qué lindo, cuántas preguntas. Bueno. No, entonces, queridos y queridas concurrentes el día de hoy, les agradezco un montón, veo muchos nombres conocidos, muchas gracias por estar ahí. Tanto el viernes como el lunes nos volvemos a encontrar en una presentación. En estas semanas estaré publicando los flyers. Les dejo a todos un gran beso. Muchas gracias por haber estado este ratito conmigo compartiendo y bueno, mucha suerte, una muy buena estrella para todos, que los ilumine, así que nos vemos pronto por ahí y ojalá sea presencial. Un beso, muchas gracias. Gracias Adri, gracias Lila por todo.